Hola a todos mis seguidores, aquí su amigo y autor Fox Fanfic Destrucción. Hoy les traigo un nuevo capítulo de esta increíble historia. Así que espero que lo disfruten y prepárense porque esto comenzará en 5, 4, 3, 2, 1. Ahora. Naruto y Rías entre amor y odio capítulo 1. Ángeles y demonios. El humo y olor a muerte, carne quemada y cadáveres en descomposición eran los únicos olores que impregnaban el aire de lo que antes era un hermoso bosque. La sangre había teñido el agua de rojo carmesí dándole la apariencia de ser un río de sangre. ¿Sabes? He perdido la cuenta de cuántas veces nosotros hemos hecho esto, un hombre dijo. Su cabello era corto y no llegaba más allá de la nuca, pero lo que tenía de corto lo tenía de salvaje y de un color dorado que fácilmente podría rivalizar con el sol. De hecho, algunas personas podrían decir que el color dorado del cabello del hombre podría opacar al dorado del sol en sus mejores días. Por supuesto, muchos diferían acerca de ese hecho. Pero ese es un tema para otro momento. Aparte del intenso color dorado de su cabello, el hombre también tenía dos flequillos a cada lado de su rostro que lo enmarcaban. Cada uno de sus flequillos terminaba justo en su mandíbula cuadrada. Sus ojos eran de un color azul intenso, en uno de sus oídos colgaba un pendiente de color dorado con unas runas extrañas en él. Su vestimenta consistía en una chaqueta negra de cuero con cuello de piel y una camiseta blanca por debajo. En su parte inferior para cubrir sus piernas y lo que lo hacía ser anatómicamente un hombre estaban unos vaqueros de drill de algodón azul oscuro sostenidos por un simple cinturón marrón con un cráneo con dos zafiros por los ojos, los cuales brillaban cada vez que la luz se reflejaba en ellos. Del lado derecho de sus jeans colgaba una cadena de plata atada por la correa hasta su bolsillo. En el centro de la cadena y unida a esta, por lo que parecían pequeños aros de oro, había media docena de placas de metal. Lo curioso de cada una de las placas era el hecho de que cada una de estas tenía impresas en ellas horas y fecha que diferían entre 10 y 20 años. Para terminar su vestimenta, el hombre de ojos azules portaba unos zapatos negros. En el dedo anular de su mano izquierda había un anillo. Muchos podrían decir que se trataba de un anillo de boda si no fuera por el hecho de que este portaba un cráneo con un corazón sangrante en la boca y las palabras "a la mierda el amor" escrita con letras doradas en los costados. Este hombre era llamado Naruto Uzumaki y él es un ángel caído de 10 alas y uno de los líderes y fundadores de la organización que lideraba a todos los ángeles caídos llamada Grigori. La creación de Grigori fue inicialmente una idea de Naruto como una forma de mantener a los caídos unidos y bajo un solo liderazgo para así poder enfrentar a sus enemigos los ángeles y los demonios y evitar de esa forma su extinción. Pero él no fue el único que estuvo de acuerdo con la creación de esa organización, sino que apoyando su idea estuvo su compañero y mejor amigo Azazel. El Uzumaki fue uno de los primeros ángeles en convertirse en caído y todo porque se enamoró de una mujer humana llamada Kushina Uzumaki, una humana con quien se casó y vivió durante casi 40 años. Desgraciadamente, como todos los humanos, la muerte alcanzó a Kushina, quien murió después de años de batallar con una enfermedad que para ese entonces era incurable. La muerte de Kushina llegó el mismo día que ella cumplió sus 70 años, así que en honor a su esposa fallecida y para siempre tener una parte de ella con él, Naruto decidió tomar su apellido y usarlo para él. A pesar de estar casados por más de 40 años, ninguno de ellos estuvo de acuerdo con la idea de tener hijos y formar una familia, especialmente Naruto, quien sabía que si llegaba a tener un hijo con Kushina este nacería siendo un híbrido humano caído, pero a pesar de eso su vida no sería tan larga como la del propio Naruto y al final su hijo terminaría muriendo primero que él. Lo mismo sucedería con sus nietos y bisnietos, todos morirían mucho antes que él si es que no eran asesinados por los ángeles como una forma de eliminar la mancha que eran la descendencia entre un humano y un ángel caído. Pero 3 años después Naruto comenzó a tener duda acerca de la decisión que había tomado, ya que aparte de su apellido, él no tenía más que sus recuerdos para recordar a la hermosa y cariñosa mujer que fue su esposa durante 40 años. El rubio se encontraba sentado en el suelo con su espalda recostada de un árbol, sus dos brazos cargados en sus rodillas. Todo daba la impresión de que él estaba completamente relajado y descansando a pesar de la gran cantidad de sangre, cuerpos y destrucción que lo rodeaba.
Pero un ojo experto y bien entrenado podría notar que él estaba alerta ante cualquier ataque, ya sea de un enemigo no visible o de la persona que estaba sentada casi en la misma posición que él y no muy lejos de su posición. La vestimenta del Uzumaki parecía que había visto mejores días, ya que en algunos lugares se podían ver algunos rapones, rasguños y rasgaduras, sin mencionar las pequeñas manchas de sangre y el fuerte olor a sudor, y más importante aún el agujero del tamaño de un puño humano sobre el lugar donde estaba su corazón. Su frente estaba algo perlada por el sudor y un puro descansaba entre sus dedos. Durante todos sus años de vida Naruto había estado con miles de mujeres humanas y ángeles caídos, pero a pesar de las miles de mujeres con las que él se había acostado, él había llegado a amar verdaderamente a dos mujeres, solo dos de miles eran las mujeres de las cuales él se había enamorado con todo su corazón. Todas las demás solo eran diversión, una forma de aliviar la tensión y el estrés que provocaba la guerra. Llevando el puro a sus labios, él lo sostuvo en ese lugar hasta que lo retiró 10 segundos después. De entre sus labios se liberó una gran bocanada de humo, la cual de alguna forma logró transformarse en anillos de humo de diferentes tamaños, los cuales subieron lentamente hasta desaparecer en el aire. Sabes que eso algún día te matará, ¿verdad? La otra persona dijo. Su cabello era tan rojos que parecía que su cabeza estaba sangrado y recorría toda su espalda. Unos hermosos ojos de color azul verdosos miraban al rubio con el ceño fruncido y con un ligero rencor en ellos y algo de desprecio. A simple vista la mujer parecía tener entre 19 y 20 años. Su cabello estaba suelto y bajaba por su espalda, pero la longitud exacta era algo difícil de decir dado el hecho de que ella estaba recostada de un árbol y su cabello caía a un lado de ella por encima de su hombro derecho. Su vestimenta consistía en una blusa de tirantes de color rojo, la cual dejaba ver un gran escote, unos pantalones jean de color negro y unos zapatos altos de color negro también. A diferencia de su compañero, ella no portaba ningún tipo de joyería ni nada por el estilo. Ella ni siquiera portaba pendientes o maquillaje. El nombre de la mujer era Rias Gremory, actualmente conocida como la Satan Gremory, la segunda mujer junto a su compañera Sona Citri en ocupar el puesto de Satan sin ser verdaderamente una Satan. El título había sido otorgado a ellas por los 4 reyes demonios como una forma de que las personas reconocieran su poder, ya que ambas estaban muy por encima de los demonios de clase superior. La Gremory fue elegida como la Satan Gremory 2 años después del comienzo de la Segunda Gran Guerra entre facciones, una guerra que comenzó después del ataque de Kokiabel a ella y su compañera Sona y los miembros de sus noblezas mientras aún estudiaban en la Academia Koryu, aunque la intención del caído era eliminar a las herederas y así comenzar la guerra automáticamente. Él tuvo un pequeño tropiezo en sus planes y falló. Pero aún así su ataque contra los jóvenes demonios terminó con un saldo de 2 muertos y 5 heridos. La noticia del ataque de Kokiabel contra la Citri y la Gremory fue una noticia que se esparció con rapidez. Los demonios aclamaban sangre por sangre, la tensión entre ambas facciones aumentaba cada día más, y las pequeñas escaramuzas entre bandos eran cada vez más frecuentes. Los líderes de ambos bandos intentaron todo lo que pudieron para apaciguar las cosas y evitar una guerra, pero eso fue imposible. El primer golpe ya había sido dado y la sangre había corrido lo suficiente como para manchar el suelo, y no importaba que tanta agua usaran, nada podría limpiar la sangre derramada. A los 6 meses de haber ocurrido el ataque todo comenzó. Los caídos se habían cansado de insultos y ataques y decidieron que las palabras estaban de sobra, así que mantuvieron sus bocas bien cerradas y pasaron a la acción. Al principio de la guerra las familias Citri y Gremory tomaron la dura decisión de mantener a sus herederas fuera de los campos de batallas. Ellos las recluyeron dentro de sus propias mansiones para evitar que fueran atacadas por sus enemigos. A los 9 meses todo el inframundo recordó el viejo dicho de los humanos. El infierno no tiene comparación como la furia de una mujer rechazada, solo que en esta ocasión Rias Gremory no fue rechazada, sino que a los 9 meses de comenzar la guerra un caído algo osado penetró todas las defensas de los demonios, masacró a todos en su camino e interrumpió en la mansión de la familia Gremory. Todos pensaron que el caído había llegado para terminar lo que Kokiabel había comenzado, y en cierta forma fue de ese modo.
Pero al igual que su compañero el hombre falló en sus planes, pero no sin antes eliminar a más de 50 demonios, entre ellos estaba una persona muy importante para Rias Gremory, una persona que ella amaba. Ver el cuerpo de la persona que ella amaba tirado en el suelo mientras se desangraba fue más que suficiente para quebrar a la pelirroja, por lo cual decidió dejar la seguridad de su hogar y familia para involucrarse en la guerra y negar la muerte de sus seres queridos. Sus comienzos en la guerra fueron los peores, perdiendo cada batalla en la que se enfrentaba, teniendo que ver cómo las personas que la seguían morían una tras otra, sin nada que ella pudiera hacer para evitarlo, la acumulación de todas sus derrotas y la muerte de los demonios bajo su mando. Por las malas ella aprendió que ganar pequeñas escaramuzas contra uno o dos ángeles caídos no generaba la experiencia necesaria para poder dirigir a un pelotón de demonios en una guerra, sin contar que nadie estaba muy a gusto con seguir órdenes de una niña que era hasta 100 años menor que ellos. La mezcla de todas sus derrotas, desilusiones y muerte de los demonios bajo su mando la desanimó a tal punto que casi la hicieron abandonar todo y volver a la seguridad de su hogar. Casi lo hicieron, porque cada idea de rendirse y regresar a casa con su madre desapareció un día donde ella se encontró con el caído que había asesinado a sus seres queridos. Ese día una furia ciega se apoderó de ella, su poder explotó de tal forma que eliminó a la mitad de todos sus enemigos con un solo ataque. Al ver esto el caído intentó eliminarla, pero no pudo ya que la pelirroja lideró toda su furia, odio, dolor y resentimiento que había estado guardado desde que todo contra él. Toda la furia y poder liberado por Rias durante esa batalla fue más que suficiente como para provocar la retirada de sus enemigos, entre ellos se encontraba el caído que le había causado todo ese dolor. Desde ese entonces las derrotas comenzaron a convertirse en victorias y sus triunfos opacaron sus fracasos a tal punto que ella se había convertido en una de los demonios jóvenes más poderosa y la primera en hacer huir a sus enemigos con solo su presencia. Con Rias y su nuevo cambio los demonios comenzaron a generar victorias a grandes escalas, cada vez más los caídos se veían arrinconados por la pelirroja y su inmenso poder. Pero ella no fue la única que sobresalió, Sona también lo hizo, pero a diferencia de su compañera la fuerza y habilidad de la Sitri residía en sus estrategias de batalla, las cuales casi siempre resultaban como ellas las había planeado. Las habilidades de las dos jóvenes las hicieron sobresalir por encima de demonios con años de experiencia en batalla. Las victorias consecutivas de Rias le llevó a ser considerada la siguiente para ocupar el trono de Lucifer poco después de que su hermano decidiera retirarse, y de obtener el puesto ella no solo sería la primera mujer en ocupar el puesto de Lucifer, sino que eso la convertiría en la reina demonio Lucifer. Naruto se burló mientras miraba a Rias, los dos eran las únicas personas, al menos las dos únicas que aún estaban con vida y respirando, todos los demás estaban muertos y pronto se convertirían en comida para los gusanos. De hecho, algunos de ellos ya comenzaron a ser devorados por esos animales rastreros. Si hasta ahora no has podido matarme tu Gremory o la loca de mi esposa, dudo que esto pueda matarme, él comentó con una ligera sonrisa en su rostro antes de llevar el puro a su boca. Inhalando un poco él volvió a retirarlo antes de lanzar el humo hacia la pelirroja. Por supuesto este no llegó hasta donde ella estaba a pesar de que solo se encontraba a unos pocos metros de él. Aún me sorprende que un bastardo como tú esté casado, ella gruñó, odiaba a los fumadores y el hecho de que la persona frente a ella era su enemigo y un fumador hacía que ella lo odiara aún más. Naruto se encogió de hombros. ¿Qué te puedo decir? Esta es una de esas cosas extrañas que pasan en el mundo y que nunca tienen explicación alguna, e incluso él mismo se sorprendía algunas veces de que estuviera nuevamente casado. Su esposa era una de las mujeres más hermosa del mundo y de eso no cabía duda, pero lo que tenía de hermosa lo tenía también de terca y peleonera, en fin, una mujer problemática, sin mencionar que estar completamente loca. Pero aún así era la mujer que él más amaba en todo el mundo y por la cual podría hacer cualquier cosa, él incluso podría destruir el mundo por ella de ser necesario. Cosa que contradecía la inscripción en su anillo. Además es algo reconfortante saber que cuando llegas a casa hay alguien esperándote con una comida caliente, alguien con quien puedes hablar y pasar buenos momentos en estos tiempos tan oscuros en los que nos encontramos. Después de decir eso él sonrió y se encogió de hombros.
Pero en tu caso no creo que sea posible. Él terminó con una sonrisa en su rostro. No gracias a ti bastardo, ella dijo. Naruto había sido el ángel caído que había matado a Issei. Él no solo se conformó con matarlo, sino que también lo había cortado a la mitad con sus alas. Cuando ella encontró al rubio sobre el cuerpo de Issei, este aún tenía el corazón del castaño en sus manos, sus alas estaban ligeramente empapadas en la sangre de su peón y una gran sonrisa adornaba su rostro. Al ver tal escena ella había quedado petrificada y en estado de shock, su mente y cuerpo quedaron paralizados mientras procesaba lo que sus ojos estaban viendo. Al verla en ese estado él pasó por su lado y le pidió disculpa por el desastre antes de colocarse el corazón de Issei en sus manos. Solo unos pocos minutos después de que él se marchara fue que ella pudo reaccionar. Durante 3 días ella se mantuvo gritando sobre el cuerpo del castaño. Ella lloró hasta que las lágrimas se les terminaron, hasta que su voz se perdió, hasta que ella no sintiera más dolor en su corazón. Pero Rias no fue la única que sufrió por la muerte de Issei a manos de Naruto Uzumaki. Toda la nobleza de la Gremory se desmoronó después de eso. Asia entró en un brote psicótico del cual casi no pudo recuperarse. Akeno perdió toda esperanza de volver a enamorarse y se había enfrascado en una misión de cazar y matar a cada ángel caído que estuviera a su alcance. Koneko se dedicó a entrenar tanto como sea posible para volverse más fuerte y evitar que una desgracia como esa volviera a ocurrir. Yuto había hecho lo mismo, el rubio se había dedicado a entrenarse hasta la extenuación, él incluso reanudó su entrenamiento con el caballero de su hermano llamado Souji Okita, quien le mostró todo lo que sabía sobre el arte de la espada. Con esa boca besas a tu madre, Naruto dijo divertidamente mientras disfrutaba del odio que veía en los ojos de la pelirroja Gremory. Además es un poco infantil que aún me guardes rencor por algo que ocurrió hace tantos años. La mirada de ella se intensificó de tal forma que si las miraras mataran él sería una pila de cenizas en estos momentos. Si me sigues mirando de forma tan intensa, es posible que me dispares 2 rayos láser de los ojos. Super Girl se burló. La verdad era que Rias no lo atemorizaba a pesar de su gran poder, por eso él siempre disfrutaba hacerla enojar. Nuevamente el Uzumaki se llevó su habano a la boca y después de unos segundos liberó una pequeña nube de humo. Nuevamente somos los únicos que quedamos con vida. La mirada de Rias se volvió extraña durante unos segundos mientras miraba al rubio. ¿Era decepción lo que ella podía escuchar en su voz? ¿O acaso era molestia porque todos menos ellos estaban muertos? Ella misma le dio un vistazo a su alrededor y vio todos los cuerpos, muchos ni siquiera estaban completos. Ella incluso pudo ver una cabeza incrustada en una lasa como si fuera una especie de trofeo. Conociéndolo ella estaba segura que el autor de tal visión no es otro que el Uzumaki. El lugar estaba lleno de los cuerpos de los ángeles, demonios y ángeles caídos que habían muerto durante la intensa batalla que tuvo lugar hace más de 6 horas. La misión era sencilla, destruir una base perteneciente a los ángeles ubicada en el mismísimo corazón de Roma. En esa base era donde los ángeles reclutaban a los humanos para unirlo a su ejército. Hace algunos años ellos descubrieron la forma de cómo poder convertir a los humanos en mitad ángeles y desde entonces habían estado reclutando a muchos humanos que aún tenían fe en ellos a pesar de saber que Dios ya no estaba para protegerlos. Después de lograr conseguir cómo transformar a un humano en un ángel, estos comenzaron a convertirse durante los últimos años en una gran molestia para ellos, sin mencionar que eran más audaces que antes. Ella no sabía si era por el aumento en sus números, los cuales en muy poco tiempo estaban alcanzando al de los demonios, o por el hecho de sus últimas victorias sobre sus enemigos, pero su audacia era tal que en más de una ocasión ellos descendieron hasta el inframundo y atacaron directamente a la de Ciudad Lilith, el centro de todo el inframundo y la ciudad más poblada por demonios de sangre pura. Así que para frenar a los ángeles, a ella se le encargó un pelotón de demonios bien preparados para poder cumplir su misión. Ella ya estaba cerca de la base enemiga cuando se encontró con una gran sorpresa. Al parecer ellos no eran los únicos que querían vengarse de los ángeles.
Los caídos también querían hacerlos sufrir, por lo cual enviaron a Naruto para que se encargara de todo, y a pesar del odio que ella sentía por el Uzumaki y por lo que él había hecho, ella no podía negar su fuerza y habilidad, por lo cual decidieron que para cumplir su misión exitosamente ellos formaron una alianza y entre ambas facciones se encargaron de la erradicación de la base enemiga y todo alrededor de 5 kilómetros a la redonda. Ni un solo ángel o humano había quedado con vida después de la batalla, muchos intentaron rendirse y pedir misericordia, pero lo que encontraron fue la muerte, pues Naruto era alguien inmisericorde y que no perdonaba a ningún enemigo, sin importar si era mujer o hombre. Pero a pesar de que gracias a su invento los ángeles pudieron comenzar a repoblar sus números y aumentar sus soldados para la guerra, no todo era una buena noticia dado a un gran problema. A diferencia de los demonios que solo reencarnaban a personas con un potencial mágico decente para evitar años de entrenamiento, especialmente con la guerra en curso, los ángeles reencarnaban a cualquiera que mostrara un poco de fe en ellos, aunque muchas veces esa fe es algo dudosa. Más de uno había demostrado ser un sociópata sediento de sangre, lo que siempre obligaba a los propios ángeles a tener que sacrificarlos para evitar que una manzana podrida dañara a todas las demás. La base enemiga había estado fuertemente custodiada ya que se encontraba en medio de Roma, conocida como la ciudad sagrada de los ángeles, pero incluso ellos no pudieron durar mucho tiempo con la coalición formada por demonios de clase media y ángeles caídos de entre 2 y 4 alas. Cuando las tres fuerzas enemigas se encontraron, la batalla que siguió fue brutal. Como siempre, Naruto hizo honor a su nombre del ángel de la muerte y comenzó a matar a todo aquel que estuviera frente a él. Cuando no quedaba ningún ángel y su centro de reencarnación estaba convertido en un montón de escombros, Rias decidió que sería una buena idea y un buen momento para romper su breve alianza con los caídos, así que aprovechando que Naruto estaba de espalda, ella, la pelirroja, intentó matarlo, pero su intento falló cuando una mujer se interpuso en su camino, logrando de esa forma salvar la vida de Naruto. Después del intento de asesinato contra Naruto por parte de Rias, las batallas comenzó de nuevo, pero esta vez entre los demonios y los caídos. Cuando todo terminó, solo Naruto y Rias sobrevivieron, todos los demás se encontraban muertos y sus nombres pasarían a la lista de los muertos en combate. Sus familias los llorarían durante un tiempo, pero se sentirían, orgullosos de saber que sus familiares murieron como héroes quienes cumplieron su misión a costa de sus vidas. Rias no respondió, ella solo mantuvo su vista fija en el rubio. Lo que más me sorprende es que aún después de todo lo sucedido, la AMX no haya aparecido para investigar. Ella dijo algo curiosa. La AMX, no, la Alianza Mundial contra los Seres Sobrenaturales, era una organización que funcionaba a nivel mundial. Sus integrantes eran solo humanos y su objetivo era la erradicación de cualquier criatura no humana, sin importar si eran ángeles, datensin, demonios, yokais, y en algunas ocasiones ellos se dedicaban a cazar a brujas y magos solo por el simple hecho de tener descendencia sobrenatural. Poco después de que la guerra comenzara, los gobiernos del mundo firmaron una paz como nunca antes vista, y entre todos conformaron una supercoalición solo dedicada a la erradicación de los seres sobrenaturales. Los miembros de la Alianza Mundial contra los Seres Sobrenaturales eran enteramente humanos que no se aliaron a ninguna de las facciones, aunque también había seres de otras facciones que apoyaban a la humanidad, y a pesar de que la mayoría de los humanos desconfiaban de ellos, estos seguían protegiéndolos y brindándoles su ayuda. Su trabajo principal consistía en atrapar o eliminar a cualquier ser sobrenatural con el que se encontraran mediante el uso de armas de fuego mejoradas capaces de eliminar incluso a los ángeles de luz. Después de que la Segunda Gran Guerra comenzara, el mundo había cambiado completamente. Algunos países habían dejado de existir por completo gracias a las constantes batallas entre facciones. Lo mismo había sucedido con lo que antes se conocían como las 7 maravillas del mundo. Casi todos habían desaparecido, al igual que algunos monumentos históricos. Como por ejemplo la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro en Brasil, había desaparecido después de una escaramuza entre unos demonios y unos yokais por dicho territorio. La Gran Muralla China se había convertido en ruinas después de que ese país fuera invadido. El monte Rushmore había sufrido un gran cambio y ahora no portaba la cara de los presidentes de Estados Unidos, sino que ahora mostraba la cara de los grandes satenes.
La torre inclinada de Pizza ya no era una torre y tampoco estaba inclinada, no después de que Naruto la estrellara contra la cabeza del Serafín Gabriel durante una batalla donde la mujer tuvo que ser rescatada para evitar ser asesinada por el Ángel de la Muerte. Lo mismo había pasado con la Torre Eiffel, la cual fue destruida por vampiros, quienes también destruyeron el Coliseo romano. Actualmente el mundo estaba sumergido en un caos total, todas las especies y razas se estaban enfrentando la una contra la otra por el dominio, cada día más los humanos pierden lo que antes le pertenecía, millones de hombres y mujeres habían muerto desde el comienzo de la guerra, lo que disminuyó la población mundial un 6% y seguía en decadencia, cada día más personas trataban de escapar de la guerra en busca de un lugar seguro, pero en la Tierra casi no había lugares seguros donde esconderse o mantenerse a salvo. Desde que la guerra comenzó, el mundo se rige por la regla de que solo el más fuerte sobrevive. Hace unos años se extendió los rumores de una tierra donde las personas convivían la una con la otra, un lugar donde no importaba la raza o la especie. Un lugar donde todos eran bienvenidos para vivir lejos de la guerra y el caos del mundo. La única regla que existía era que no se permitía problemas dentro de esa isla y cualquiera que lo cause sería expulsado y en casos extremos encerrado y eliminado, pero la existencia de un lugar así nunca fue confirmada, por lo cual se clasificó como un mito. Un rumor esparcido por personas que habían perdido toda esperanza y decidieron crear una isla de fantasía en sus mentes para poder alejarse de la realidad y crueldad en lo que se había convertido en mundo. Naruto le dio una última calada a lo que quedaba de su puro. La alianza mundial contra los seres sobrenaturales útilmente se había estado comenzando a convertir en una molestia de la misma magnitud que los ángeles. Sus constantes ataques contra los caídos había dejado un saldo de más de 3000 muertos, algo sorprendente para simples humanos con casi poco control, conocimiento o entrenamiento sobre la magia. Pero eso también demostraba por qué los humanos no podían ser subestimados, ya que a pesar de ser una especie inferior en comparación con las demás que existían, su falta de poder y control sobre la magia era compensado con su conocimiento sobre armamento y creación de artículos y objetos capaces de aprisionar y eliminar a seres con mucho más poder que ellos. La AMXN estaba bajo el mando directo de un consejo compuesto por los presidentes de todos los países. Ellos siempre estaban reclutando personas para sus filas, ellos incluso experimentan con los cadáveres de los seres con magia muertos para descubrir cómo funcionaban sus poderes y ver si estos de alguna forma podrían ser replicados o pasados a otros humanos para así asegurar la supervivencia de su raza. La AMXN contaba con bases en diferentes partes del mundo, pero su base principal está bajo tierra en algún lugar de los Estados Unidos. El propio Naruto la había intentado buscar para destruirla, pero nunca pudo dar con su paradero. Los soldados preferían morir antes de entregar esa información. Después de lo que le sucedió en Rumania, dudo que salgan de sus cuevas durante un tiempo, el rubio dijo antes de darle otra calada a su puro, cada vez se agotaba más. Rias miró a Naruto con una mirada confundida. ¿Qué sucedió en Rumania?, preguntó ella confundida. Al estar en guerra con básicamente todo el mundo y sus constantes salidas a los campos de batalla, ella no estaba muy consciente de todo lo que sucedía en otras partes del mundo. Su mejor amiga Sona, por el contrario, era muy diferente. Las habilidades de Sona le permitían controlar el flujo de información a tal punto que ella parecía estar enterada de todo lo que sucedía alrededor del mundo. Pero la última vez que vio a Sona en persona fue hace casi un año. Últimamente ella se ha manteniendo distanciada de todos, incluyendo los miembros de su nobleza. No mucho, Naruto comentó mirando a su enemigo. Como muchos demonios, Rias era orgullosa y su orgullo no le permitía demostrar debilidad frente a un enemigo, pero la verdad era que ella estaba igual o más cansada que él mismo. Eso quedó demostrado en sus constantes preguntas. Ella las hacía como una forma de ganar tiempo para recuperar un poco de su energía antes de volver a intentar matarlo, como había pasado anteriormente cuando intentó arrancarle el corazón mientras su mano estaba cubierto por una fina capa del poder de la destrucción. Pero no será así por mucho tiempo. Cuando Rias recuperara su energía, ella intentaría hacer lo mismo que siempre intentaba cuando se encontraban.
Hace 2 semanas los vampiros decidieron que tomarían de regreso su país de origen, así que, aprovechando su estado vulnerable, se lanzaron contra Rumania. La conquista de ese país solo le tomó una semana. El ejército rumano no tuvo oportunidad contra la familia Tepes y sus seguidores. Los que no escaparon se convirtieron en su cena, dijo sin darle mucha importancia. A pesar de que estar involucrados en la guerra, los vampiros se concentraban más en lo que era la adquisición de territorios. Ellos se hacen de un país debilitado por la guerra, y a quienes colaboran con ellos o se rinde pacíficamente, le perdonan la vida y le brinda la oportunidad de ser parte de algo más grande, al transformarlos en vampiros mediante un ritual que consistía en parte de beber la sangre de un vampiro de sangre pura. Los humanos que eran transformados en vampiros eran tan fuertes como un ángel caído con 2 pares de alas, pero así son muy molestos y siempre sedientos de sangre humana. Sacudiendo la cabeza, él volvió a hablar. Los que lograron escapar con vida o no quisieron someterse pidieron ayuda a la AMXN, pero los Tepes los aniquilaron y se quedaron con todas sus armas, incluyendo uno de los fragmentos de la Excalibur original. Los humanos capaces de usar Sacred Gear se habían convertido en uno de los activos más valiosos de todo el mundo. Constantemente se comenzaban batallas entre las facciones para ver quién se queda con uno. Todos los querían reclutar por sus grandes habilidades. Actualmente la gran mayoría de seres humanos con capacidad de usar Sacred Gear los tenían los demonios, teniendo casi portadores de 8 Longinus. Los caídos solo contaban con 2, la iglesia con 1 y las fuerzas de Alianza Mundial contra los seres sobrenaturales sorprendentemente contaba con 2. Entonces eso quiere decir que los vampiros ahora son dueños de 3 países, ella dijo mientras absorbía la nueva información. Los demonios no es que eran muy diferentes a los vampiros en ese aspecto. El inframundo se había hecho demasiado pequeño para contener a todos los demonios reencarnados que habían surgido posteriormente al comienzo de la guerra, así que ellos tuvieron que hacer algo con la sobrepoblación y eso los llevó a tener que conquistar lo que antes eran Japón, Arabia Saudita, las 2 Corea y 2/3 de China. Actualmente todo eso portaba el nombre del Gran Imperio Demonio. Gran parte de las tierras e islas adquiridas hostilmente eran de pertenecías de las familias Gremor y Sitri y eran usadas para albergar a los demonios reencarnados y las nuevas familias que se habían formado. Durante los tiempos de paz se encontraban de vez en cuando buenos demonios reencarnados con habilidades excepcionales y quienes después de un tiempo y esfuerzo lograban formar su propia familia y volverse un miembro del pilar. Pero ahora con la guerra esa cantidad se triplicó. Los pilares pasaron de estar compuesto por 72 familias nobles a 100, pero el inframundo contaba con más de 300 familias de demonios reencarnados, cada una de ellas contaba con un líder curtido en batallas. Los de la Alianza Mundial contra los seres sobrenaturales intentaron recuperar esos territorios para la humanidad, pero fallaron miserablemente. Y corten. Bueno amigos y amigas, esto es todo por esta historia. Espero que les haya gustado mucho, y si es así, recuerden compartirla con sus amigos, dejar su me gusta y su suscripción al canal. Así que sin más que decir, su amigo Fox Fanfic Destrucción se despide.